Queda claro entonces cuál es la diferencia fundamental con lo que se conocía antiguamente pues como el Instituto Nacional de Planificación y lo que es el actual rol del CEPLAN. Bueno, entonces eso quería dejarlo como este primer punto. Y en ese contexto de este rol, de estas competencias normativas que tenemos, de estas funciones limitadas, obviamente tenemos claro que ese plan es la entidad que regula el sistema administrativo de planeamiento estratégico. Somos responsables de emitir la normativa metodológica que regula este proceso y es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la administración pública, ¿no? Eso significa sectores, entidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones constitucionalmente autónomas como pueden ser las universidades nacionales, el Poder Judicial, la Superintendencia de Vacas Seguros, etc. Un tema antes de entrar a entender lo que es planificación estratégica, es importante aterrizar un poco los conceptos. De la experiencia de nosotros venir trabajando y desarrollar el marco normativo, nos damos cuenta que hay una gran confusión conceptual sobre estos temas. Entonces sí quiero hacer acá unas aclaraciones importantes. La primera es las palabras planificación, planeación o planeamiento. Y la verdad es que sí que nos queda claro de toda la revisión de la literatura es que sí encontramos algunos autores que pueden hacer muy diferentes conceptos, aplicar diferentes conceptos a cada una de estas palabras. Pero la verdad que nosotros creemos que se pueden usar indistintamente y no hacer tanta preocupación por diferenciar cada uno de ellos. Lo que sí está claro es que cuando usamos una de estas palabras, lo que estamos haciendo claro es un proceso, y cuando uno define como proceso es algo dinámico, es un proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Yo creo que con esta definición básica, proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado, no va a haber mucha discusión sobre el concepto de lo que es planificación, planeación o planeamiento. Pero sí hay que hacer una diferenciación conceptual, porque realmente cuando usamos estas palabras estamos haciendo a veces referencia a dos cosas diferentes. Una es la acción y el otro es el objeto. Me explico. Cuando yo hablo de la planificación, muchas veces estoy teniendo en mente el plan y hay que diferenciarlo entre el plan y la acción. La acción es el proceso metódico, ese es el proceso donde se juntan personas o un individuo y se pone a hacer comienza a seguir una serie de pasos utilizando el análisis, usando su capacidad intelectual, pero es un proceso metódico para identificar qué pasos va a seguir para lograr un objetivo determinado. Eso es la planificación y no hay que confundirlo con el documento que termina, que es el famoso plan. Tenemos que tener claro siempre que cuando hablamos del plan estamos hablando del objeto y cuando hablamos de la acción es la planificación, planeación o planeamiento. Y lamentablemente mucha gente utiliza estas palabras refiriéndose al documento y hay que ser claros y tenerlos presentes. Ahora, cuando vamos a las definiciones ya más precisas, la verdad es que nos damos cuenta de que hay montones de definiciones y tipologías. Yo estoy seguro que todos ustedes habrán llevado algún curso de administración en la universidad y habrán estudiado muchas definiciones de administración o de planeamiento. Y lo que sí tenemos claro es que hemos leído corto, mediano y largo plazo. Después hay los planeamientos temáticos, por ejemplo, presupuestos, plan de negocios, plan de marketing, plan de personal, plan informático, ¿no? de desarrollo informático, un plan para un desarrollo de un software. Es decir, planes, hay N planes temáticos. También, por otro lado, los propósitos, las misiones, los objetivos, las estrategias, las políticas, los procedimientos, los programas, hasta las reglas, en muchos casos tienen una característica de un plan, porque te buscan lograr un objetivo determinado. Y estoy seguro, y la mayoría de ustedes conocen también otra clasificación, otra tipología de planes que los dividen entre estratégico, táctico y operativo. Y obviamente, nosotros, el CEPLAN, no está encargado de regular estos, ni estos, sino está encargado de regular los planes estratégicos.
Pero, ¿qué nos referimos con un plan estratégico? Esa es una muy buena pregunta que vamos a tratar de responderla en la siguiente. Antes de defender planes estratégicos, la pregunta es ¿qué entendemos por estrategia? Y acá hay una frase que no está traducido, pero les voy a hacer forzar un poquito los que tienen buenos conocimientos de inglés, que es del economista. Realmente nadie sabe lo que estrategia es. Y les digo, todos habrán leído alguna lectura de Mintzberg o saben que Mintzberg es uno de los principales autores en el tema de estrategia. E hizo un esfuerzo y tiene un libro inclusive publicado de tratar de identificar todas las escuelas de estrategia. Y encontró 10 escuelas. No se preocupen, yo no les voy a explicar las 10 escuelas, pero quiero que se den cuenta cómo hay una cantidad impresionante de escuelas, que cada una tiene su propia definición. Y Mintzberg identificó dos tipos de escuelas, las prescriptivas y las descriptivas. Las prescriptivas tienen la característica de te dicen, ¿sabes qué? Tu estrategia lo escoges de este camino. Las descriptivas no te dicen cuál es el camino, sino te dicen, usa un método y en ese método encuentra tu camino. Entonces ahí están las grandes diferencias. En la actualidad realmente los actores modernos usan una combinación de ellas y es lo que en la actualidad se viene desarrollando. No voy a detenerme más en este punto, pero probablemente sí todos han leído una lectura de Porter sobre estrategia de posicionamiento. Es una lectura de la escuela de Harvard. Entonces ahí claramente te dice, por ejemplo, hacer estrategia es hacer posicionarte. Obviamente esta es una recomendación para el sector al sector privado. Yo una empresa para ser exitosa debe posicionarse, diferenciarse del resto y en ese momento está teniendo su estrategia. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Esa es una estrategia prescriptiva. Con esto queda claro de que el concepto de estrategia es un tema que es bastante denso. Ustedes saben que el origen de la palabra es un origen militar que viene de la época de los griegos, de cómo lograron el éxito militar en una guerra entre dos ciudades, normalmente porque en esa época no existían los países como ahora. Pero lo que sí queda claro, y cuando entramos a la administración y gestión pública, y esto sí es importante también tener estos conceptos, es que debemos diferenciar, existe diferencia entre administración y gestión pública, y la pregunta realmente es un tema que tiene que ver con la historia, porque antiguamente cuando hablábamos es con los enfoques. Nosotros cuando hablamos de la administración pública estamos hablando con un proceso tradicional, estático, centrado en lo formal, el fenómeno administrativo, y cuando hablamos de la gestión pública estamos hablando de un enfoque nuevo, dinámico, centrado en las acciones, las estrategias y sobre todo los resultados, las evaluaciones, la retroalimentación, el quehacer administrativo. Y esto sí hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque claramente todo lo que estamos estudiando ahorita y cuando ustedes en su proceso de capacitación, estamos tratando de desarrollar los conceptos de la nueva gestión pública, como son presupuesto por resultados, como son seguimiento, como son evaluación, como son indicadores de desempeño. Todos esos conceptos se han venido a desarrollar en el marco de lo que se llama la nueva gestión pública. Estoy seguro que ustedes han visto unos cuadritos donde comparan pues la administración pública tradicional con la nueva gestión pública en algún curso de administración o de gestión pública. Pero sí queda claro, y esto es lo más importante, ¿qué incorpora la nueva gestión pública a diferencia de la administración pública tradicional? Dos conceptos importantísimos. El primero es el public choice, que es esto de las políticas públicas. Ustedes que ya deben haber, soy seguro por su experiencia que tienen algún curso, algún background en experiencia pública, se dan cuenta que la gestión pública se hace en un entorno altamente político. Entonces, cuando tú estás tomando decisiones de gestión, tienes que tener claro que estas decisiones no las puedes tomar de manera aislada del componente político. O sea, no debe ser una justificación. Esta medida no funcionó porque no tomó en cuenta el tema político. No, al contrario. Tú cuando vas tomando decisiones, cuando vas haciendo propuestas, cuando vas formulando tu estrategia, en el caso de este curso, tú tienes que tener en cuenta el factor político, porque si no, no estás haciendo un trabajo completo. A ver, justo me están haciendo un par de preguntas, voy a hacer una pausita para explicarlas. La primera es, para el caso de la administración pública, ¿se tendría más de una escuela descriptiva? ¿Por qué se emplean métodos para escoger un
camino? Es la pregunta de María Pareja. La respuesta es que justamente la gestión pública moderna no está en per se casada con una escuela, sino tú usas un conjunto de escuelas. Y las metodologías, lo que está más caracterizado con el planeamiento estratégico es que tú usas una metodología básica y esa metodología la vas enriqueciendo con las diferentes escuelas, teniendo en cuenta que se adecua mejor para las características de la entidad en que estás trabajando. Por ejemplo, si tú trabajas para un sector productivo, sus herramientas de planeamiento probablemente van a estar muy cercanas a un enfoque empresarial. Pero si tú trabajas, por ejemplo, el desarrollo social en una región pobre, las herramientas de planeamiento tienen que ser, por ejemplo, más participativas, con un tema de tener quizás con participación más activa de un grupo de profesionales externos, etcétera, etcétera. O con la participación de las consultas a las organizaciones sociales de base, etcétera, etcétera. Entonces, no hay en sí lo que nosotros en la directiva hemos tratado de dar unos componentes básicos que vamos a explicar más adelante y se tiene que adecuar obviamente para las regiones, para los sectores y para las entidades públicas en cada caso, como lo voy a explicar más adelante, ¿no? Y definitivamente la segunda pregunta que también acá me ha llegado es ¿de qué manera se plan asesora a las entidades públicas? Bueno, nosotros ahorita en la directiva tenemos un proceso progresivo de implementación que voy a explicar más adelante. Y obviamente ahorita estamos con los primeros que están obligados a implementar la directiva son los sectores. Entonces ahorita estamos trabajando la asistencia técnica con los sectores. Si ustedes van a la página web de ese plan, ahí van a ver un vínculo hacia la directiva y ahí pueden encontrar mucha lectura sobre cómo estamos haciendo la asistencia técnica. Inclusive la metodología de cómo una entidad debe solicitarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo por ejemplo, de acá, no sé si Silvia Elisa Aiki está preguntando, ¿o es que dentro de la planificación está el planeamiento? Desde el punto de vista del marco conceptual que nosotros manejamos en CEPLAN, no diferenciamos planificación de planeamiento, o sea, no hacemos esas diferencias conceptuales porque no creo que está conduciendo, no está ayudándonos mucho a aclarar el proceso. Lo que sí está claro es que una entidad tiene que hacer planeamiento estratégico y obviamente ahorita me estoy tratando de acercar hacia esa definición que en las dos próximas diapositivas ya lo vamos a tener más claros. ¿Ya? Entonces sigo. Y el otro componente importante que alimenta la nueva gestión es el nuevo taylorismo. ¿Qué significa? Es la búsqueda de la optimización de los procesos para lograr un resultado, que tiene que ver con todo este tema de buscar la eficiencia en los procesos administrativos, pero eficiencia que logren resultados. Entonces tiene que ver con todo ese tema de la ingeniería, optimización de procesos vinculados a resultados que tienen ya este sistema de estar midiendo esos resultados para ver si estamos haciendo buenos procesos. Entonces, estos dos componentes son fundamentales y redefinen la tradicional conceptualización de la administración pública. Que también es importante tener en claro que cuando hablamos de la nueva gestión pública, realmente no es que tú vas a encontrar un libro o un gurú o alguien que haya definido y que todo el mundo lo haya aceptado. Más aún, lo que observamos en la práctica es que no es que ningún país ha aplicado un autor y lo ha aplicado a la realidad. Lo que tú ves es que los diferentes países toman ciertas cosas de un autor, ciertas cosas de otro autor, y tú observas pues que hay muchas cosas que son prácticas similares y otras muy diferentes, lo que ha aplicado Estados Unidos, de lo que aplica Canadá, de lo que aplica Nueva Zelanda y Australia. Por ejemplo, la forma como hace planeamiento estratégico Estados Unidos es completamente diferente a la forma como hace planeamiento estratégico de Nueva Zelanda y de Australia, y por ejemplo es muy diferente la forma como hace el planeamiento estratégico a Alemania, que tiene un enfoque mucho más territorial, y así sucesivamente. Y eso es lo que vemos, igualito, cómo conceptualizan el servicio público en Estados Unidos es completamente diferente a Nueva Zelanda y Australia y completamente diferente a Alemania. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Una cosa es lo que está escrito en los libros y otra cosa es lo que se observa en la realidad, lo cual complejiza el estudio, obviamente, de la gestión pública. Les vuelvo a reiterar que si tienen alguna pregunta, yo estoy revisando las preguntas, así que con mucha libertad, por favor, me hacen cualquier pregunta. Ya. Siguiendo entonces. Ahora, cuando entramos a los enfoques de la nueva gestión pública,
también nos damos cuenta de que cuando vemos los desarrollos de los autores, no es que tampoco encontramos ahí todos están de acuerdo, sino que lo que encontramos principalmente es que hay tres grandes enfoques de la gestión pública. Y esto hay que tenerlo muy claro. Otra cosa también, hay una abundancia de herramientas que han surgido en la administración pública. Y esto también hay que tenerlo bien claro. Y hay que tener cuidado. Yo a veces veo que se copian herramientas que se aplican muy bien al sector privado y se copian al sector público sin ningún análisis de realmente sirven o no sirven. Una de las cosas, por ejemplo, que me sorprende, veo responsabilidad social en las empresas públicas. Pero si desde origen la naturaleza y la razón de ser de una entidad pública es cumplir su mandato social, no debería tener esa metodología o esas herramientas de responsabilidad social. Entonces son temas que a veces tenemos que tener mucho cuidado cuando copiamos. Y así hay un montón de cosas que hay que tener con mucho análisis para tener claro. Y lo que sí nos queda claro en todo caso es que haciendo la revisión de los autores, nosotros podemos identificar, ya lo que sí tenemos que poder, de identificar es que hay como tres grandes enfoques en la administración pública, en la nueva gestión pública. Uno que es la gestión para resultados, que principalmente está promovida en el Perú por el Ministerio de Economía y Finanzas y y por los organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID en América Latina. En la gestión por procesos, por ejemplo, la Secretaría de Gestión Pública está sacando toda una normativa de los procesos, de cómo implementar los procesos en la gestión pública. Ciudadanos al Día ha sacado un manual de cómo mejora la gestión pública, muy centrado en el enfoque de procesos. Y la gestión estratégica está mucho más desarrollada en Estados Unidos, Francia y en América Latina. En América Latina también, aunque no lo creamos, está muy desarrollado el tema de la gestión estratégica, y en Perú obviamente ese plan es el promotor del concepto de gestión estratégica. ¿No es cierto? A ver, acá ha venido otra pregunta que he visto: ¿con qué criterio determinan la normatividad? Claro, y previa a eso hay otra pregunta, dice: el proceso de planificación es técnico, ¿verdad? ¿De qué manera se incorpora el componente político? ¿Podría dar un ejemplo? Por supuesto. Mira, por ejemplo, vamos a suponer una estrategia de desarrollo regional. Usemos un tema relativamente no tan controversial. El tema de hacer un uso racional de un centro turístico en una localidad. Yo puedo tener dos alternativas. Una es lo entrego en concesión y otra es se lo entrego por una administración, por ejemplo, junto con la comunidad. Yo tengo esos dos enfoques, esas dos alternativas. Si yo voy a decidir, por ejemplo, por entregarlo en concesión, tengo que tener en claro si la comunidad que se va a ver beneficiada o afectada va a estar de acuerdo. Imaginemos que es una comunidad que está controlada por un grupo tremendamente radical que se opone a cualquier tipo de solución en la que esté. ¿Tiene sentido hacer un plan estratégico en el sentido de o una acción estratégica que se considera el entregarlo en una concesión privada? Por supuesto que no, porque va a ser muy difícil materializarlo. Entonces, eso es el tema. Tienes tú que tener claro que cuando tú haces planeamiento estratégico, me voy a adelantar un poco, es que tú tienes que identificar aquellas acciones que van a tener un cambio sustancial en la situación que tú quieres modificar. Entonces, para hacer ese cambio, tú tienes que tener en cuenta el escenario político en que te vas a desarrollar. Si no, no vas a lograr los resultados. Y no puedes, y el argumento nuestro es, no puedes usar el argumento, es que no preví el tema político. Más bien, cuando tú haces este tipo de procesos de planeamiento estratégico participativo, vas a comenzar a lograr consensos que te van a permitir lograr justamente lograr esa unificación de criterios para poder imponer cambios que a veces tienen ciertas resistencias políticas, que son necesarias. Y para eso el planeamiento estratégico obviamente te va a poder ayudar a generar ese tipo de consensos, ¿no? Bueno, ¿con qué criterio determinamos la norma? ¿Con qué criterio determinamos la normatividad? No me queda muy claro a qué te refieres. O sea, nosotros somos el ente, por norma, somos el ente rector del sistema administrativo de planeamiento estratégico, y en ese marco legal que tenemos emitimos esta normativa. No sé si a eso te referías. Bueno, entonces para explicar, no voy a explicar gestión para resultados porque creo que ya estoy avanzando un poco lento del tiempo, ustedes lo conocen. Las principales herramientas: presupuesto por resultados, gestión financiera, gestión de programas, monitoreo y evaluación, planificación por resultados.
gestión por procesos, lo que sí nos queda claro es el hecho de que cada uno de esos procesos internos como parte de una cadena de valor, y la idea es optimizar estos procesos, ¿no? ¿Quiénes son los más interesados en este tema? La gente que está influenciada por los ingenieros industriales, los ingenieros de sistemas, son muy proclives a implementar estos procesos. Y lo que yo estoy diciendo es, ojo, esto está bien, ninguna de estas está mal, al contrario, cada una te brinda una información al tomador de decisiones, porque al final del día, el presupuesto, la gestión para resultados, la gestión de procesos, lo que te va brindando es información a los tomadores de decisiones. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Y es importante que cada uno tenga claro cómo se va enfrentando a un proceso, a un lugar diferente en el tema de la administración. Cada uno tiene, como se dice, su área central de donde se va focalizando. Y es válido. Lo que sí tenemos que tener claro, y esa es una lección importantísima que quiero lograr en esta clase, es no hay herramienta perfecta en la administración pública. Porque si hubiera una administración, una herramienta, vamos a suponer que sea gestión por procesos, la herramienta que va a resolver todos los problemas, ya hace rato todos los países del mundo hubiéramos resuelto nuestros problemas de gestión pública y el Perú entre ellos. Y eso no sucede. Las herramientas te van ayudando a mejorar, pero obviamente tú tienes diferentes herramientas. Nosotros creemos, de la misma manera, que en ese contexto el planeamiento estratégico, la gestión estratégica, definitivamente sí te van a ayudar a mejorar la calidad de la gestión que realiza una entidad. Entonces, ¿qué entendemos por gestión estratégica? Voy a hacer una definición muy simplificada, porque ustedes también, estoy seguro, están leyendo lo que yo estoy diciendo. La gestión estratégica significa que una entidad primero ha identificado sus objetivos estratégicos. Tiene claro a dónde quiero llegar en el pasado. Quiero llegar en el futuro, perdón, a dónde quiero llegar en el futuro. El futuro puede ser 3 años, 5 años o 10 años, pero tengo claro a dónde apunto. Segundo, es que no solo lo tiene claro el jefe de planeamiento y presupuesto, sino que toda la entidad lo tiene que tener claro. O sea, todos los trabajadores tienen que saber, desde del máximo dirigente hasta los últimos, tienen que saber claro hacia dónde está apuntando la entidad. Porque si no hay claro, si no está apropiado este objetivo estratégico, bien difícil que vaya a lograrse en el tiempo. El segundo tema, la segunda característica de una gestión estratégica es que yo voy tomando decisiones para lograr esos objetivos estratégicos. O sea, de nada sirve solamente tenerlos ahí como un acto declarativo, sino que yo realmente comienzo a tomar decisiones en el corto plazo, inmediatamente, para irme acercando progresivamente a esos objetivos estratégicos. Porque el hecho de que yo haya identificado, y si no hago nada, nunca voy a llegar, ni tampoco tengo que hacerlo el último año. Yo tengo que empezar desde ahora a tomar las medidas, los cambios estratégicos que me van a ir ayudando a acercarme a ese objetivo estratégico. Y finalmente es importantísimo, claro, ir evaluando si estoy en el camino correcto. Porque si no estoy en el camino correcto de acercarme a mis objetivos estratégicos en el largo plazo, entonces no voy a poder tomar las medidas correctivas del caso para ir mejorando los obstáculos que se van presentando en este proceso. Tenemos claro que en ese marco, la gestión estratégica lo que me va ayudando es tomar decisiones para lograr los objetivos estratégicos identificados en este proceso de planeamiento estratégico. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces, también hay que tener claro, es muy importante tener claro que el concepto de planeamiento estratégico también cambia. El concepto de planeamiento estratégico moderno también cambia cuando tú incorporas dos grandes variables, que es el de las políticas públicas y el de la prospectiva. Y esto también hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? ¿Qué te dicen las políticas públicas? Y lo que he estado hablando hace un rato y que lo he explicado con el ejemplo, que cuando tú haces un plan estratégico que con lograr objetivos a largo plazo, tienes que tener en cuenta que tú estás tomando decisiones en un contexto político con actores que hay en conflicto. Y esto hay que tener claro, que hay actores que te van a apoyar, que normalmente no hacen mucho ruido para apoyarte, y actores que se van a resistir al cambio. Por ejemplo, dar un ejemplo, yo quiero mejorar la calidad de la educación en las regiones. Y un tema clave son los profesores.
Y ustedes, muchos sabemos que hay profesores que tienen las capacidades para ser profesores, pero hay muchos profesores que no tienen esas capacidades para estar enseñando. Entonces tenemos que ser claros que si queremos mejorar la educación en las regiones, tienen que mejorar las capacidades de los profesores. Eso significa que tenemos que exigir a los profesores capacitaciones y evaluaciones continuas. Y ustedes saben que a eso no les gusta a los profesores. Entonces tienes que tener claro que va a haber un grupo que va a resistir ese cambio. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tú estás haciendo tu planeamiento estratégico. Así como hay actores que apoyan tu medida, hay actores que se van a oponer. Si tú quieres, por ejemplo, cambiar el tema de cambiar el riego en tu región o en tu localidad para que sea riego por aspersión en vez de riego por gravedad, también tiene un efecto. Obviamente todos los que venden riego por aspersión van a estar felices contigo, pero probablemente los agricultores que no tengan los recursos van a resistir este cambio. Entonces hay que tener claro que se toman decisiones y se hacen estrategias en un marco de un contexto político. No solo eso, también hay la burocracia. La burocracia muchas veces es un factor muy limitante al planeamiento estratégico. Y esto ahorita lo vamos a conversar con un poco más de detalle. Y no solo eso, sino que también se dan en entornos políticos, sociales, económicos, entonces ambientales que afectan la toma de decisiones. Y no solo eso, sino que también sobre eso encima hay las reglas de juego. ¿Y qué me refiero con las reglas de juego político? Que una cosa es tomar decisiones en un municipio, en un gobierno local, donde el alcalde tiene asegurada la mayoría, ¿no es cierto?, donde puede tener regidores que de alguna forma el consejo municipal puede tener un cierto grado de fiscalización, pero bueno, el consejo municipal tiene el alcalde la mayoría asegurada. Y otra cosa es tomar decisiones en un gobierno regional donde el consejo regional tiene representación territorial, pero no tienen mucho poder de fiscalización. Entonces todo eso afecta y define cómo se toman las decisiones en un gobierno regional y de la misma manera en un ministerio cómo se formula una normativa o cómo se saca un decreto supremo a través del Consejo de Ministros. Todo eso afecta la forma como uno va tomando las decisiones de política. Y otro tema importantísimo obviamente es la prospectiva. En la prospectiva, ¿qué nos queda claro? La prospectiva, ¿qué nos dice? Y esto es un tema fundamental. La prospectiva, veamos, el método tradicional de desarrollar conocimiento, ¿cómo ha sido siempre? Ustedes cuando han hecho alguna investigación o su tesis, o si les gusta la investigación, ¿cómo hacen? Estudian un proceso, estudian un fenómeno, recogen data, tratan de utilizar un modelo estadístico y pues hacen una regresión, hacen una estimación de parámetros y obtienen pues un modelo econométrico relativamente ajustado. ¿Y qué es lo que hacen? Pues para ver el futuro, hacen proyección tendencial. ¿Qué significa? O sea, asumen que todas las variables se van a seguir comportando y todos los actores involucrados en este modelo se van a seguir comportando de la misma manera. Pero eso en la realidad todos sabemos que no funciona así. Muchas veces hay variables que tienen cambios. El escenario no político, social, económico es muy cambiante. Y algo que creo que nos damos cuenta todos es que el mundo cada vez cambia más rápido. Y esto también está altamente influenciado por los cambios tecnológicos. ¿Eso qué quiere decir? De que tú no puedes estar asumiendo de que el mundo va a seguir como está ahora. Está cambiando. Por ejemplo, la forma como estamos estudiando ahorita, esto era inimaginable hace 10 años. ¿No? Poco a poco están saliendo, tú vas a poder en 5 años más, las universidades probablemente también implementarán este sistema y eso significará que uno pues ahora está en una región que te digo, de Cajamarca, que puede estudiar sin ningún problema en una universidad, ya no solo de Perú, sino quizás la mejor universidad de América Latina. Entonces, esas cosas significan de que cómo va cambiando la educación, cómo va cambiando la salud, por ejemplo. El ritmo de envejecimiento de la población en el Perú significa de que hay cambios en cómo cómo deben ser los hospitales en el futuro. Por ejemplo, nosotros pronosticamos, si ustedes se dan cuenta ahorita los que trabajan, algunos de acá trabajan en el sector salud, vemos de que las enfermedades infecciosas, las muertes por enfermedades infecciosas están disminuyendo. Y al contrario, ahora están aumentando las muertes que se llaman las muertes de las no contagiosas o las muertes de los países en desarrollo. Es decir, ahora la gente se muere más por cáncer, comienza a morir mucho más por cáncer, por problemas del corazón, por problemas respiratorios, por problemas de abuso de sustancias tóxicas. Antes de que se morían de infecciones, de resfríos, problemas broncopulmonares,
tratamientos no adecuados a sus enfermedades infecciosas. Dense cuenta cómo van cambiando. Y eso significa hacer el análisis prospectivo. Entonces, cuando tú incluyes el concepto de escenarios y incluyes el concepto de políticas públicas, te queda claro que el concepto de planeamiento estratégico ya no puede ser igual a lo tradicional. ¿Y qué es lo tradicional? A ver, le pregunto a alguno de ustedes si puede rápidamente escribir cuál era el concepto del planeamiento tradicional y qué estoy tratando de decir con el nuevo concepto de planeamiento. A ver si alguien me manda un mensajito para decirme qué estamos hablando. Inclusive les comento cómo es la concepción tradicional de planeamiento que nosotros nos llega a CEPLAN, pedidos de opinión sobre propuestas normativas que ven el planeamiento como un concepto tradicional. A ver, acá ya hay un par, me dice lo único que cambia es el cambio. A otra persona, Silvia Elisa, me dice la tradicional no tomaba en cuenta la misión y visión. Más que eso, es que lo que queda claro es que el plan, el documento, o sea, el documento de este proceso de planeamiento estratégico no es estático. El día que tú acabas tu proceso de planeamiento, al día siguiente que tú acabas tu proceso de planeamiento estratégico, ese plan comienza a desactualizarse. Porque lo que te estoy diciendo es que hay tantas variables, tanto por el devenir del comportamiento de las futuras variables en el pasado, como por los factores políticos, que el proceso de planeamiento estratégico es un proceso tremendamente complejo. Y lo importante no es el documento per se, sino es el que tú constantemente estés evaluando qué está pasando en tu entorno, qué está pasando internamente, qué está pasando en tu futuro. Y cuando tú comienzas en tu organización en la que trabajas y el órgano de planeamiento obviamente que asume comienza a pensar, oye, ¿qué está pasando en el futuro? ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Qué está pasando internamente? ¿Cómo estoy avanzando en mis metas? En ese momento estás haciendo planeamiento estratégico. Y no solo planeamiento estratégico, ¿no? Ya estás haciendo gestión estratégica. Estás ayudando a la gestión estratégica. Entonces, lo importante, y acá voy a parafrasear a un famoso presidente americano que fue también uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Él fue el presidente Eisenhower, que como general fue el jefe del ejército aliado y comandó la invasión de Alemania, pues el desembarco de Europa, el famoso día D. Y él decía, logró ser tan famoso, fue como héroe militar que después postuló a la presidencia y ganó la presidencia. Y él tenía una frase que es tremendamente ilustrativa de lo que decimos. Y lo dijo, no lo dijo ahorita, lo dijo en el año más o menos 1948, 1945. Y él dijo, el plan no sirve para nada. El planeamiento lo es todo. Otra vez, lo vuelvo a repetir. El plan no sirve para nada. Y el planeamiento lo es todo. O sea, más importante que el plan es el proceso de planeamiento y el estar continuamente revisando tu plan para ver cómo estás haciendo estás logrando tus objetivos estratégicos. Y en ese contexto, la directiva de ese plan es los documentos que vamos generando es un insumo de este proceso. Y eso lo vamos a explicar con mucho más detalle. Entonces, en ese contexto, ¿no? Yo tengo claro que el planeamiento estratégico, y lo voy a decir una vez, voy a decirlo, es un proceso que genera información, pero caracterizado porque uno va pensando cómo se va tu entorno y el futuro, cómo va a afectar el devenir de la entidad en la que uno trabaja. Otra cosa que también importante definir es que, y esto lo voy a aclarar, no hablamos de corto, largo y mediano plazo. No es así. Para nosotros, el planeamiento estratégico no tiene esa conceptualización de corto, mediano y largo plazo. Esa es una tipología muy utilizada, pero que ya no está dejando de ser válida cuando uno lo ve desde el punto de vista estratégico. Y te lo explico de esta manera. Vamos a suponer, voy a darte un ejemplo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene como uno de sus objetivos estratégicos, y es también un programa presupuestal, su programa articulado nutricional, que tiene un componente importantísimo que es las vacunas, ¿no? Asegurar que todas las personas en el Perú, todos los niños en el Perú reciban su vacuna, su dosis de vacuna. Entonces, ese es un objetivo estratégico, es reducir la vacunación, no sé, pues la desnutrición crónica al 5%, y una de sus acciones estratégicas es la vacunación.
¿no? Lograr que se vacunen todos los niños en el Perú y aumentar su cobertura de vacuna, Esa es una acción estratégica. Ahora, cuando yo paso al nivel institucional de lo estratégico del sector, que es el objetivo estratégico es la desnutrición crónica, la acción estratégica asumamos que es la vacunación de todos los niños, y ya paso ahora a nivel institucional en lo operativo. En lo operativo es fundamental, como los que saben acá del sector salud pueden conocer, es que estas vacunas no se compran en una fábrica de acá de Perú, sino se hace una compra internacional a una de las fabricantes una compra internacional a través de la Organización Mundial de la Salud, en que le compramos todo el paquete de vacunas que va a utilizar el Perú por un año. Entonces, obviamente, esa compra internacional tiene que hacerse, por ejemplo, está programada el primer trimestre del año. Entonces, yo en mis objetivos estratégicos de muy carácter operativo, tiene que estar que yo tengo que realizar esa compra ese primer trimestre. Y probablemente el segundo trimestre tengo que asegurarme que tenga que hacer el desabanaje y la distribución al nivel de todas las regiones. Porque esto, como ya sabemos, las regiones tienen que asegurarse de distribuirlas a las postas de salud. Se dan cuenta cómo el hecho de comprar la vacuna a tiempo, que es un tema muy operativo, o sea, de una decisión de esta dirección específica, de la dirección que compra las vacunas, no sé cuál será, sigue siendo estratégica, porque es fundamental para el logro del objetivo. Corresponde a una acción estratégica que es fundamental para el logro del objetivo estratégico número 1 de salud, que es la vacunación. Entonces, cuando nosotros hablamos de planeamiento estratégico, el planeamiento estratégico significa que yo tengo que lograr objetivos en el largo plazo, pero yo tomo acciones estratégicas en el corto y para el mediano plazo. Entonces, evitamos esa diferenciación en que lo estratégico es largo plazo, lo táctico es mediano plazo. Así no funciona. Lo estratégico sigue siendo todas las decisiones que yo tomo para lograr mis objetivos estratégicos. Claro, yo soy presupuestólogo y muchos de ustedes probablemente tienen experiencia presupuestóloga. Por el contrario, por ejemplo, la decisión de emitir el informe presupuestal mensual o trimestral no tiene carácter estratégico. Eso sí es un carácter operativo. Entonces, miren cómo no tiene nada que ver el tema de largo, mediano y corto plazo con lo estratégico, operativo o táctico. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque esa es la conceptualización que nosotros estamos trabajando en CEPLAN, ¿no? En ese marco es fundamental entonces entender la gestión estratégica. Muchos de ustedes conocen la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y deben haber visto este cuadro, ¿no? La Política Nacional de Modernización de Gestión Pública es un documento que se ha publicado el 2013, es el Decreto Supremo 004-2013 de la PCM. Es un muy buen documento porque todos los que nos interesa la gestión pública deberíamos leerlo y leerlo con mucha profundidad, porque creo que es el primer documento que realmente hace un diagnóstico muy bueno de la problemática del sector público. Y no es posible identificar una política si tú no tienes claro primero cuáles son tus problemas, ¿no? Algunas personas le ponen 14 notas porque son muy críticos y otros le pueden poner 17, 18, pero sí realmente es un documento que por primera vez dice, ¿sabes qué? Esto es lo que está mal. Y ellos se identifican en la política y entonces en ese contexto nosotros, en ese contexto ellos se identifican que la apuesta, el objetivo de esta política nacional y como ente rector del proceso de modernización nosotros todos lo hacemos nuestros, es que es una gestión pública orientada a resultados que brinda servicios al ciudadano. Y ellos dicen, la demanda de los ciudadanos, yo tengo acá mis procesos de soporte, que son los que realizan los órganos de apoyo y administración. Yo tengo mi tabla de mi procesos de producción de bienes y servicios, mi insumo, mi proceso, mi producto, mi resultado y mi impacto, ¿no? Y tengo acá las políticas de Estado y de gobierno y sus ciudadanos satisfechos, ¿ya? Entonces, la verdad que en ese momento el CEPLAN todavía no había desarrollado su marco conceptual de gestión estratégica y nosotros lo que proponemos es ampliar un poco esto. Y lo que nosotros nos damos cuenta es que sí, tú tienes la demanda de los ciudadanos, pero las políticas nacionales, regionales y locales no se definen en un nivel de administración, eso se define en un nivel político. Cuando un presidente regional, un alcalde gana, tiene su agenda y sus propuestas de políticas. Y eso viene en este nivel fuera del proceso de gestión pública.
Lo que nosotros tenemos es obviamente nuestros procesos operativos que ya todos los conocemos y tenemos los productos gubernamentales que son las políticas públicas, los servicios públicos y reguladores que los ciudadanos esperan estar satisfechos. Esto lo tenemos claro. Y la idea es lograr obviamente generar un valor público. Y en este contexto tenemos estos procesos de soportes. Pero lo que cambia es lo que está acá arriba. Estos son los procesos estratégicos. Y esto es lo relevante. Y acá se considera este paquete, que ojo, no lo confundamos con los procesos de soporte, sino estos son los procesos que van a hacer el cambio en la institución. Y acá yo quería quedarme un rato explicándoles. Cuando nosotros hablamos de planeamiento estratégico, inherente en este tema es gestión de cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un planeamiento estratégico, yo digo, ¿sabes qué? Yo estoy acá. Yo estoy en un punto inicial, como se dice en el eje de coordenada 0, 0. Y cuando yo trazo un objetivo estratégico, hago un planeamiento estratégico, digo, yo quiero llegar a este estado donde es una situación mucho mejor de lo que estoy antes. Entonces, eso significa gestión de cambio. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿cómo yo logro materializar el cambio en una entidad? ¿Cómo yo hago, por ejemplo, acá veo varias personas que trabajan en gobiernos locales? ¿Cómo hago yo para mejorar la seguridad ciudadana en una localidad? ¿Cómo hago yo para mejorar el recojo de la basura? ¿Cómo hago yo para recolectar mejor la renta municipal de arbitrios, etcétera, y mejorar la calidad del servicio de agua? Esos cambios no se logran de la noche a la mañana. Tiene que haber una gestión estratégica y eso significa un cambio institucional. Yo siempre para explicar esto les digo, imagínense que ustedes son el jefe de su entidad a partir de mañana son el jefe de su entidad. ¿Qué harían? A ver, les pongo yo. ¿Qué harían? Las respuestas típicas son, uy, cambiaría a todos. No, uy, cambiaría todo. Uy, haría esto. O sea, yo le digo, eso es lo que pasa porque no tenemos claro el concepto de gestión estratégica y la gestión de cambio. Así no se logra nada. Tú sabes lo primero, yo recomendaría, por ejemplo, ¿qué es gestión estratégica? Primero es, yo entro como jefe de una dirección y lo primero que digo es, a corto plazo, sí, buena pregunta. Acá Luis Bravo, tengo que ponerme un objetivo claro y a corto plazo. Muy bien, correcto, ese es el camino correcto. Pero antes que eso, tú entras y tienes que tener claro que tienes que tener tu equipito líder, tu equipito que van a hacer, o sea, los que van a sacarse la mugre, porque uno solo no puede hacer el cambio. Si yo voy a una entidad, yo tengo que tener mis 5, 6 tigres que tú sabes que tienen las capacidades y las ganas de hacer las cosas bien. Entonces tú vas con tu equipo, pero definitivamente no es solo ir con tu equipo y empezar a hacer, sino que lo que tienes que rápidamente hacer una evaluación y, como tú dices, identificar tu objetivo claro a corto plazo. ¿Te das cuenta? Ahí yo ya estoy haciendo mi planeamiento estratégico. Por lo menos no lo podría hacer a 5 años porque recién estoy nuevo y no conozco la entidad, pero yo con mi equipo claro me agarro y me digo, a ver, tú vas a ir al área A, tú vas a ir al área B, tú vas a ir a logística, tú vas a ir acá a este tema, a este programa que no está caminando. Pongo mi gente en lugar ¿cuál es el objetivo que yo quiero en el corto plazo? Hacer esto, ¿no? En el caso de ese plan, por ejemplo, nosotros llegamos a ese plan, mi jefe llegó, me jaló un equipito de profesionales muy bien preparados, creo yo, no me refiero a mí, sino al equipo que formamos, y lo primero que nos dimos cuenta es tenemos que trabajar la directiva. Entonces, como yo propuse el tema directivo, ya me dijo, Víctor, tú te encargas de hacer la directiva. Entonces, a los 3 días me dijo, bueno, Víctor, ¿qué necesitas? Yo necesito contratar. Pueden creerlo, no existía en ese momento ningún solo abogado para trabajar la directiva. Pregunté ¿quiénes conocen planeamiento estratégico? No había ninguno. ¿Quién ha trabajado en planeamiento estratégico en los gobiernos regionales? Entonces comenzamos a contratar gente para que me ayude. Eso es, pero para eso necesitas recursos. Entonces tengo que asignar los recursos. Tengo que comenzar a contratar la gente que me va a ayudar a hacer el cambio. Tengo que comenzar a hacer relaciones externas con el Ministerio de Economía, con la PCM, estoy haciendo el ejemplo de ese plan. Entonces tú te das cuenta que yo voy formando pequeñas organizaciones que van moviendo el cambio rápidamente, logrando éxito. Y así es como uno va cambiando una entidad de a pocos. ¿Te das cuenta? Entonces eso son los procesos estratégicos. No hay que confundir los procesos estratégicos de los procesos regulares que brindan los productos.
estos procesos estratégicos te van a ayudar a mejorar la calidad de estos productos que generalmente. Pero tienen que tener claro cómo esto de acá es lo selectivo, lo que realmente va a comenzar a ser el cambio institucional. Y una variable líder acá importantísimo es obviamente el líder. Si uno no tiene un buen líder, pues realmente por más que tratemos de hacer, y eso lo observamos todos, creo que conocemos buenos gerentes, buenos jefes y malos jefes. Y un mal jefe, por más que hagamos magia, no va a resolver los problemas en una entidad. Entonces, esto quería dejarlo claro. Con esto creo que ya tenemos claro que hablamos de la gestión estratégica. Conclusiones de esta primera parte. No hay herramientas perfectas de las ciencias administrativas, así como para la gestión pública. No hay herramientas. Todas las herramientas, programas presupuestales, gestión por resultados, gestión por procesos, gestión estratégica, ayudan, pero no el conjunto de esas cosas van a ayudar a mejorar la toma de decisiones en el sector público. La perspectiva introduce el pensamiento futurista. Los tomadores de decisiones utilizan las diferentes herramientas regularmente con ausencia o contradicción de información. Y eso es lo normal. No tenemos, muy pocas veces tenemos toda la información completa. Las políticas públicas introducen el factor político en el análisis de planeamiento estratégico. La definición de la gestión estratégica y de planeamiento estratégico para el sector público del Perú lo realiza CEPLAN en esta directiva. Y la metodología de CEPLAN es basada en el método con carácter científico y en base a análisis comparativo. En algún momento yo vi una pregunta que me decían cómo era la metodología, si era técnica o científica. Por supuesto que es una metodología técnica. Obviamente que cuando entramos sobre todo a los niveles de gobiernos regionales, locales, muchas veces no hay mucha información. Si no hay información en estas primeras iteraciones de formulación de planes estratégicos, la información que se cuenta es más cualitativa que cuantitativa, pero en el progreso de mejora que estamos buscando todas las entidades de mejora continua, se supone que también va a ir mejorando la calidad de la data y va a ayudar a contribuirnos a tomar mejores decisiones en un base más cuantitativo, más basado en evidencias empíricas que van a poder sustentar mejor la toma de decisiones para el largo plazo y identificar los objetivos estratégicos.